Hoy estamos para tratar algunos temas en este panel y por eso contamos con especialistas en el tema. Y a esta hora de la mañana vamos a dialogar con el máster Diego Zambrano. Él es gerente de Task Corporate y vamos a dialogar temas importantes en lo que tiene que ver con la economía, reformas tributarias, reformas económicas que ha enviado ya el presidente Lasso. Pero antes le damos la bienvenida, máster Diego Zambrano. Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar aquí en Unión Radio, sobre todo para tratar un tema tan importante y que nos atañe a todos con este tema del cambio tributario, la reforma que incluye muchos pagos y cambios para lo que es empresas y personas naturales y un poquito ver también a las personas normales, digamos, de a pie, en qué nos influye, cuáles son los cambios con respecto al IVA, a ciertos regímenes especiales para personas que menos ingresos. Luego de que el alcalde haya rechazado la ley creando oportunidades, el presidente Lasso pues le tocó reformar, hacer ciertos cambios, enviar en una sola materia y ahora la denominó como Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. En una sola materia donde se tratan temas económicos, tributarios y que ya el CAL lo aprobó en este feriado, extenso trabajo para el CAL de la Asamblea Nacional, lo aprobó y ahora la Comisión de Desarrollo Económico tendrá que analizar. ¿Qué es lo positivo, qué es lo negativo de esta ley que ya fue aprobada por el CAL y que lo envió el presidente Lasso? Adelante, máster. Bueno, dentro de lo positivo tenemos rebajas impositivas en lo que tiene que ver con IVA, sobre todo agregando temas del diario de vivir, sobre todo para las mujeres, lo que son toallas sanitarias, temas ya de lo que es temas sanitarios o cuidados sanitarios para las mujeres como tal. Dentro del ICE también se quitan o disminuyen impuestos en el caso de los que son videojuegos, temas de telefonía móvil, los que son planes de telefonía móvil fija o también de celular. Como tal, eso también se quita del ICE, que era un impuesto que se estaba grabando por todos los planes de celulares que nosotros adquiríamos. También se ponen o se benefician lo que tiene que ver con autos híbridos o eléctricos, también se los exonera de la parte del ICE. Eso como la parte positiva y también lo que tiene que ver con el impuesto a la microempresa, que era lo que existía hasta el 2021, hasta este año está presente. Eso también se lo elimina y se crea otro régimen parecido al de microempresas, pero ya no el 2% mínimo que se pagaba del impuesto, sino que hay una tabla que varía dependiendo de los ingresos. Si es hasta $20,000, se paga solo $60 de impuesto mínimo al año. Y si ya supera los 300,000, ya hay un pago impositivo de lo que es el 2% de los ingresos, con una tarifa mínima de casi $3,000 como fija y lo que se paga un excedente. Eso es como la parte positiva, porque se disminuyen impuestos sobre todo a la parte de microempresarios, la gente que recién comienza su negocio y la gente de a pie en el diario de vivir también les disminuyen una carga impositiva que la tenía alta con el caso del ICE y del IVA. Con respecto también al tema de lo negativo, está el pago de los impuestos o contribuciones que van a ser para las empresas y para las personas naturales. En este caso, para las personas naturales, sea individual, de forma individual o por cónyuge, que es de $1,000,000 si es solo individual, los que superen más de $1,000,000, y si es por cónyuge, en este caso $2,000,000 como tal. En este caso se paga una tarifa, solo va a ser por un año, y va a pagar una tarifa en base al patrimonio que tenga esta persona individualmente o con su cónyuge como tal. Y para lo que es las empresas, se va a pagar por el patrimonio. Las que tengan más de $5,000,000 de patrimonio neto van a pagar lo que es una contribución, pero en este caso la contribución sería del 2022 un año, y el siguiente año también lo pagarían, que sería en el 2023, sobre el patrimonio neto. Y hay una tarifa que es el 0,8% de los $5,000,000 que pagarían como una tarifa básica. De ahí también, como una parte negativa, si se lo puede decir así, es el incremento del pago de impuesto a la renta para las personas que ganan más de $2,000. También hay un incremento
Antes, por ejemplo, la tarifa, de forma resumida, la tarifa, el cambio en sí es que la tarifa antes llegaba hasta el 35% máximo, dependiendo para las personas que más ganaban, y ahora la tarifa llega hasta un 37%, o sea, un 2% adicional, y dentro de los cambios de la tablita, también para las personas que más ganan desde $2.000 hasta todo lo que puedan ganar, hay un incremento dentro de la base imponible y lo que es también, antes se usaba los gastos personales, ahora ya hay una nueva forma de cálculo, ya no es en base a los gastos personales solamente, sino también sobre lo que se refiere a un crédito tributario en base a la canasta básica familiar, que dependiendo de tus ingresos puede ser mayor o menor. Entonces esto hace que las personas que más ganen también paguen más impuestos. 7 de la mañana con 49 minutos. Máster, es negativo por quienes le toca contribuir porque para el Estado obviamente es positivo porque van a recaudar alrededor de 1.800 millones de dólares en 2 años, que es lo que quiere llegar el presidente Lasso con las contribuciones y las aportaciones por parte del sector. Pero la clase media se ve golpeada, más que todo para aquellos que ganan $2.000 mensuales y le tocará contribuir. Según la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, las personas que ganan $2.000 actualmente tienen un impuesto de $39 que deben de aportar, pero si se llega a hacer esta reforma, el impuesto sería $307. ¿Cuál es el cambio o cuál es la base por la que ahora deberían aportar si es que se llega a aprobar esta reforma desde la Asamblea Nacional? Claro, sí hay un incremento, sobre todo como mencionabas, de los que ganan sobre todo desde $2.000 hacia adelante, porque en este caso antes se usaban los gastos personales, ese es el cambio más importante. El hecho de que antes se usaban los gastos personales, donde yo podía deducir una persona que gana $2.000 mensuales, al año gana $24.000, ¿correcto? Entonces, antes yo podía deducir máximo $14.000, que eran el límite de gastos personales, aproximadamente $14.000, un poquito más. Entonces, si yo le resto 24.000 menos los 14.000, me quedan ahí ya básicamente $10.000. O sea, no voy a tener que pagar como está actualmente. Si uso de esa forma general, si lo veo de esa forma general, no siempre se dan todos los casos así, pero poniéndolo de forma general, ese es mi tope como yo puedo utilizar los gastos. Ahora, actualmente esa persona que gana los $24.000 ya no puede utilizar ese crédito tributario de $14.000 para restar de sus ingresos, sino que genera un impuesto causado que va a estar más o menos por los $1.300, y ese $1.300 se genera un crédito tributario, que es lo nuevo, que le dicen que va a poder utilizar los gastos personales, el límite de los gastos personales, o el crédito tributario, que sería la canasta básica familiar por 7. En este caso, actualmente, hasta julio, creo que es el último dato, sería $4.900. Eso lo multiplicas por 10%, te sale más o menos 4.000, porque va a ser el menor entre los dos. Si tus gastos personales son 10.000 y tienes el crédito tributario que va a ser 4.900, tienes que utilizar el menor, que en este caso siempre va a ser la canasta familiar, normalmente el límite máximo, que serían 4.900, por el 10%, y ese va a ser tu nuevo límite. Más o menos es el cálculo que mencionaba la Cámara de Comercio, que te sale de 300 y algo a pagar de impuestos. ¿Ya? Entonces, es correcto lo que ellos mencionan, hay un incremento porque ya lo que yo me podía deducir ya no es el monto que era antes, que es mayor, ahora el monto es mucho menor, por lo tanto eso hace que mi impuesto causado y a pagar sea mucho más alto. Máster, con estas contribuciones, como ya le hemos mencionado, aún no está aceptada, pero en caso de que se apruebe desde la Asamblea Nacional y por supuesto sea un beneficio para el gobierno, en este caso presidido por el presidente Guillermo Lasso, ¿se golpea o no a la clase media? En el caso de las contribuciones, más que la clase media, yo creería que sí es un sector muy reducido, porque en el caso de las personas naturales son patrimonios que representan ya más de $1.000.000. Es un patrimonio neto de una persona como tal, que ya tiene yo no creería, de acuerdo a los datos o las estadísticas, un monto muy reducido de personas es las que tiene ese patrimonio.
Y con respecto incluso a lo que se refiere a las empresas, las que tienen más de 5 millones de dólares, esto básicamente afectaría a las empresas, no a las personas naturales, no a la clase media como tal. Ahora, viéndolo desde el lado de que salimos de una pandemia y que las empresas recién se están recuperando y las personas también, sean las que están en la clase media, clase alta o clase baja, también recién se están recuperando. Entonces, sacar dinero, recordemos que el patrimonio no es algo que yo tenga en flujo, como para pagarlo inmediatamente. Entonces, el hecho de que me tomen dinero desde mi patrimonio, como pagando un impuesto en base a mi patrimonio que no lo tengo como flujo, sí va a causar un problema en la parte de flujo, tanto de las empresas como de las personas que van a pagar esto. Que normalmente el patrimonio de las personas naturales, sobre todo, representa terrenos, representa casas, o sea, no es un, como menciono, no es un flujo. Lo mismo para las empresas, pero en el caso de las empresas es mucho más fácil convertirlo o sacar un flujo del día a día de lo que ellos operan y para pagar en este caso en la contribución. Entonces es mucho más fácil para las empresas, no creo que esté perjudicando a la clase media, pero sí perjudica un poco la recuperación de lo que vienen de estos sectores para lo que es de la pandemia. Después de la pandemia, un poco la recuperación económica se puede ver afectada en ese sentido. Máster, usted indicaba dos puntos importantes. El tema de la pandemia que aún continúa, incluso en Europa y Asia están nuevamente con el tema de las restricciones, de abastecimiento de medicamentos. Es lo que no queremos, llegar nuevamente a esos meses picos de contagios o que venga otro virus, porque de por sí la economía del país está colapsada. Ahora con una nueva pandemia sería terrible. Usted indicaba, la gente, la ciudadanía se está tratando de recuperar, tratando de reactivarse económicamente. ¿Es viable o no este tipo de contribuciones o es que realmente lo necesita el Estado? Yo creo que la necesidad del Estado la tenemos clara y presente porque existe un déficit muy alto después de lo que fue la pandemia, el año de la pandemia, con todo lo que se ha invertido, sobre todo también el tema de vacunas. Recordemos que las vacunas no son gratuitas, hay que Así pagarlas es. como tal. En este caso, el Estado ecuatoriano tiene que pagarlas. Entonces, yo creería que la necesidad de financiamiento por parte del Estado es clara, o sea, todos la conocemos y hay un déficit que viene no solo del año pasado, de este año, sino ya que se viene arrastrando de muchos años. Entonces, la necesidad de financiamiento es clara, eso lo entendemos. Ahora, ¿cómo consigan ese financiamiento para cerrar, en este caso, la brecha o el déficit que tienen? Es lo importante. Como bien decía, es muy difícil para las empresas y para las personas como tal que tienen estos patrimonios altos conseguir que se conviertan en flujo para pagar, en este caso, estas contribuciones. Entonces, yo creo que si hay una afectación, podrían verse otras formas para poder conseguir ese dinero que obviamente necesita el Estado, que es claro, ya, pero que sí va a ser un problema, sobre todo para este tipo de empresas como tal y de personas naturales, convertir esos patrimonios o esa parte del patrimonio que le toca pagar en un flujo constante para poder pagar las contribuciones. Me imagino que han de tocar vender cierta parte del patrimonio o no para poderlo hacer efectivo, un flujo efectivo y poder pagar las contribuciones, en el caso, sobre todo en el caso de las personas naturales. También un punto que no toqué, pero igual de importante, es el tema de la contribución, en este caso, o un régimen especial para las personas que traigan sus capitales y que los declaren mediante una declaración juramentada, pagando una tasa que va desde el 3,5% hasta el 5,5%, que también se espera recaudar por ese lado y se espera también, digamos, de alguna forma blanquear esos capitales que no están declarados por parte de las personas o las empresas como tal fuera de lo que es el Ecuador.
Perfecto, este es con el tema de la repatriación de capitales, ¿verdad? El artículo que Correcto. está Ajá. dentro de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de la pandemia del COVID-19. Como usted indicaba, las vacunas no son gratis, hay que realizar una contribución, para esa línea también es lo que va, además de ayudar a recaudar esos 1.800 millones de dólares que estipula el presidente Lazo. El otro también es el que el IVA bajaría del 12 al 8% para el sector turístico, pero específicamente en temas de feriados y fines de semana. Esto también ayudaría hablando positivamente, Máster. Claro, la rebaja del IVA, en este caso para ciertos feriados, los que selecciona el presidente, también es un punto positivo, sobre todo para el tema de turismo, porque es para quien va dirigido, y lo explica la ley, para los sectores o establecimientos que va dirigido la rebaja. En este caso sería beneficioso, sobre todo porque aparte de las ventas que ya de por sí pueda generar un feriado, como lo vimos el feriado que pasó, que al parecer ha generado bastante incremento de ventas en el sector turístico, la rebaja impositiva va a influir a que muchas más personas puedan consumir o puedan adquirir ciertos servicios del área turística y que les sea mucho más beneficioso por la rebaja impositiva que puedan tener. Entonces, eso sí lo veo como un punto beneficioso dentro de la reforma, porque le permite a lo que es en este caso, al sector turístico, recuperarse no solo del tema de la pandemia, sino de cualquier otra eventualidad que pueda surgir a futuro. Perfecto, 7 de la mañana con 59 minutos, detallado, explicativo el tema de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad 2000 por el COVID-19. Muchísimas gracias, Máster Diego Zambrano, gerente de Tax Corporate, por darnos ese análisis referente a este tema de la reforma tributaria. Que tenga un excelente día.